La presentación de hoy sobre el sistema de indicadores de seguimiento a los compromisos del Pacto Educativo se cifra especialmente en hablar sobre la metodología que se implementó para la construcción del ISPE, cuáles fueron los pasos que desde el Ministerio de Economía, en específico el Comité Técnico de Apoyo, siguió para tener una aproximación de indicadores que se puede dar seguimiento relacionado a los compromisos del Pacto Educativo. En ese sentido, el ISPE es un sistema de indicadores que se apoya directamente en el cumplimiento del compromiso 9.30, que está anclado al objetivo general 9.0, relacionado a la implementación, monitoreo, evaluación y veeduría y cumplimientos de los compromisos del pacto. Este acuerdo, el 9.30, establece la creación de mecanismos de monitoreo y evaluación, instrumentos mediante el cual las instituciones y las organizaciones compromisarias del pacto asegurarán la ejecución de las acciones derivadas del cumplimiento de cada uno de los compromisos. Antes de empezar sobre el proceso metodológico que se siguió de sistematización, debemos de especificar que la creación del ISPE, con la creación del ISPE antecede una serie de procesos secuenciales que se pueden agrupar de forma cronológica. Lo primero es que en la octava Asamblea Plenaria del Pacto Educativo del día 26 de febrero del 2018, el año pasado, se acuerda de forma específica con el Comité de Apoyo la creación de un sistema de indicadores que diera pie a cómo los compromisos dados en el Pacto Educativo se cumplían. Ya en octubre del 2018, el Comité Técnico de Apoyo del MEPI disponía, y eso lo vamos a explicar en breve, de un catálogo general. Era un catálogo borrador de indicadores de la gestión del sistema educativo. Ya en febrero del 2019 se realizó junto con los enlaces del sector público una reunión donde en ese encuentro se establecieron cuáles pudieran ser los posibles indicadores que podían ser sujetos de seguimiento. Ya el 5 de marzo del 2019, las instituciones rectoras, en este caso MINER, MESIA e Infotep, habían remitido los indicadores que ellos se comprometían a dar seguimiento dentro de la estructura del ISPE. Podemos decir que los objetivos del ISPE se agrupan en 5 objetivos generales. Primero, con el ISPE se proporcionará información relevante para evaluar la calidad de la gestión educativa, observando los temas de cobertura y eficacia del sistema. También con el ISPE se determinará el logro y avance de los compromisos y de las líneas de trabajo asumidas por las entidades compromisarias del sector público, las entidades compromisarias que tienen compromiso directo con el cumplimiento del pacto. También con el ISPE se podrá establecer de forma objetiva el cumplimiento de otros sistemas de indicadores, principalmente los establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los planes plurianuales y los planes estratégicos institucionales de cada institución compromisaria. También con el ISPE se pretende desvelar durante el seguimiento los problemas de ejecución de cada subsistema educativo y también identificar cuáles pudieran ser a nivel general las posibles mejoras. Desde el punto metodológico, el ISPE descansa en un proceso participativo. ¿Por qué? Porque desde el primer momento el ISPE se construye con la anuencia de todas las entidades compromisarias del sector público que tributan cada 6 meses sus actividades dentro del sistema de seguimiento Ruta Pacto Educativo. Como primer paso metodológico se realizó un acopio inicial de indicadores. Ese acopio inicial de indicadores provenían de las matrices de monitoreo suministradas a los compromisarios en fecha 6 de julio del 2015. Esa era la herramienta que se utilizaba antes de nosotros tener el sistema informático Ruta Pacto Educativo. Es decir, era esta matriz, para que tengan una idea, esta matriz. En esta matriz, una de las partes de la matriz especificaba
que la entidad compromisaria debía de determinar el indicador del compromiso, ¿ok? La consolidación de todas las matrices de MINER, Infotem, Ministerio de la Presidencia, etcétera, permitieron que se arribara a un catálogo general, que era una especie de catálogo preliminar de 390 indicadores, ¿ok? Ese catálogo en general tenía sus falencias. No puedo manipularlo, pero este es el catálogo general que teníamos, que organizamos. Y se organizó, el Comité Técnico de Apoyo lo organizó en función del compromiso, ya que las entidades compromisarias en la matriz tributaban sus indicadores en función del compromiso, ¿ok? Y también luego el Comité Técnico de Apoyo lo vinculó cada compromiso a la línea de trabajo, ¿ok? Se hizo un proceso de sistematización donde se identificaron las instituciones, se identificaron, luego vamos a ver, mecanismos de clasificación de los indicadores por clase de indicador, área temática, el subsistema, etcétera. Ok, de esa base original se obtuvo un total de 390 indicadores que se sustrajo, como dije anteriormente, de la matriz que se le había enviado a las instituciones compromisarias en fecha 6 de julio del 2015. Esos 390 indicadores tenían una serie de inconvenientes, de problemas que detectó el equipo. Lo primero era que habían duplicidades en los registros. Por ejemplo, MINER tributaba el compromiso 312, pero la DIGEPET también tributaba el compromiso 312 y ambos colocaban el mismo indicador. Por eso la duplicidad de los 390 indicadores. También había problemas de pertinencia en el registro. Luego de que se hizo un proceso de depuración de ese registro general, de esa gran sábana, se depuró y se llegó con las instituciones compromisarias al acuerdo de tener un sistema de indicadores conformado por 90 indicadores, ¿ok? Se llegó a esta matriz. Ay, no se puede ver bien porque no puedo manipularla. Se llegó a una matriz y esa matriz está conformada por un total de 90 indicadores. Ahora bien, en esta estructura de estos 90 indicadores que se le está dando seguimiento, no se le, en la estructura del ISPE, se vincula el indicador no al compromiso, sino al objetivo general y el objetivo específico de la estructura del pacto. Es decir, un indicador en específico no le va a dar, no se vincula directamente al objetivo específico del compromiso, al compromiso específico, sino al objetivo general y el objetivo específico. Entonces, en ese sentido, con el ISPE del pacto, okay, con el ISPE se le está dando seguimiento a 4 objetivos generales y 12 objetivos específicos. O sea, apartados específicos. A los 4 apartados generales del pacto y los 12 apartados específicos que conforman la estructura del pacto. Dentro del sistema del ISPE se utilizaron una serie de criterios de clasificación de los indicadores. Se identificaron indicadores de insumo, que son los que valoran la dimensión de cobertura, adecuación de las instituciones, infraestructura, equipamiento, materiales. Coexisten indicadores de proceso que valoran la gestión educativa, los procesos de enseñanza-aprendizaje, la definición curricular. También coexisten indicadores de resultados que valoran el estado en que se desea lograr, el estado final que se desea lograr luego de una entrega o de una medida de política pública. Luego, en detalle, sí. Fíjense, ustedes tienen el documento sobre el que está trabajando para los que no se han dado cuenta. La presentación está basada en este documento que ustedes lo tienen ya. Y Ana María va por la página 6, que es los tipos de indicadores del ISPE.
Del ISPE, exacto. Que van transformándose de los 390 originales A 90 indicadores. en la actualidad. Ajá. Solo para, ¿verdad? Para ubicar a los que llegaron al final, el documento ustedes lo tienen frente a ustedes. Uh-huh. Gracias. Entonces, de esos 90 se hizo un proceso de clasificación. Uno de estos procesos de clasificación y criterios es identificar la clase de indicador. Como dije, identificamos indicadores de insumo, de procesos e indicadores de resultado. Ahora mismo el link no me permite manipular el Excel donde está agrupado todos los indicadores, pero luego se le mostrará. También otra clase que forma parte, que estructura la clasificación del inventario del ISPE, que el ISPE es toca demasiados temas de la gestión educativa. En este sentido, optamos por identificar los indicadores en función de su área temática. Es decir, coexisten indicadores donde su área temática está vinculada al centro. ¿Por qué? Porque considera al centro educativo como objeto de intervención. Ahí se incluyen las fases de construcción, de remodelación, de saneamiento del área física, las evaluaciones de centro y los programas formativos ofrecidos. Luego, coexiste dentro del sistema un área temática llamada currículum. Esa área tiene como objeto fundamental, hay indicadores que toman como objeto fundamental el currículum. Ahí se incluye el diseño curricular de carreras, los contenidos y modificaciones, evaluaciones, etc. Está el área temática denominada docente, que tiene como objeto de intervención el docente. Ahí se incluyen las capacitaciones, las acreditaciones, las becas, los concursos de oposición y las habilitaciones. Está también el área temática denominada estudiante, que considera como objeto de intervención al estudiante. Ahí se incluye la matrícula, los beneficios a programas sociales, las becas, la asistencia social, etc. Y también se encuentran los indicadores relacionados a la gestión, que considera en específico como objeto de intervención a la gestión del centro y la gestión en general del sistema educativo. Ahí se ubica el gasto público, la desconcentración de recursos, de las juntas de centro, las juntas de padres, las AMEAs y los reglamentos establecidos vinculados a esos procesos. En total, para el sistema, con relación a las metas, uno de los criterios que tiene el sistema, una de las peculiaridades del sistema es que coexisten dos metas dentro del sistema del ISPE. Hay metas que alcanzan al 2020 y hay metas que alcanzan al 2030. Es decir, coexisten indicadores con metas vinculadas a la Estrategia Nacional de Desarrollo e indicadores vinculados a los planes estratégicos institucionales de las instituciones públicas con responsabilidad directa. Actualmente nosotros tenemos 35 indicadores que tienen meta al 2020, 9 indicadores tienen meta al 2030 y solo 3 indicadores tienen ambas metas. Tienen metas a corto plazo al 2020 y a largo plazo al 2030. 3 indicadores solamente. Exacto. Y existen 46 indicadores de los 90 dentro de ese catálogo en general que aún no tiene metas. ¿Ok? Ahora bien, es decir, nosotros tenemos la siguiente estructura de relación entre metas y línea base. Lo siguiente, tenemos metas al 2020 al 2030 y tenemos línea de base que parten del 2016 de algunos indicadores y otras parten de 2014 a 2014. Ahora bien, en total, dentro del gran inventario que tenemos del ISPE, de los 90 indicadores, encontramos que dentro de la clasificación de los indicadores existen 4 indicadores. De los 4 indicadores de insumo existen 2 indicadores que tienen metas. De los 23 indicadores de procesos existen 16 indicadores que tienen metas. De los indicadores de resultados, que son 66, suman 66 del catálogo general, 26 indicadores tienen metas. Cuando vemos los indicadores en función de su meta y su área temática, encontramos que existen 6 indicadores de centro y 2 tienen metas. 4 indicadores de currículum y 1 tiene meta. 8 de docentes y de esos 8 totales, 8 tienen metas.
69 indicadores de estudiantes y 31 tienen metas. 3 indicadores de gestión y 2 de esos indicadores ya tienen metas. Ahora bien, como el ISPE es un sistema integral, el ISPE también existen otras fuentes que van alimentando al sistema en general. Por ejemplo, hay indicadores que provienen del anuario estadístico del MINER, de los planes estratégicos, de los planes plurianuales. Hay indicadores que provienen del plan del sistema de indicadores sociales de la República Dominicana. Es una configuración mixta de indicadores. Ahora bien, en total, según el objetivo general del pacto y los objetivos específicos, tenemos, no se ve bien, pero tenemos en el apartado 3, sobre la democratización, igualdad de oportunidades y la educación en el nivel superior. La página 10. Ajá. Que puede, joven, gracias. Que de los 34 objetivos del apartado 3.0 sobre la democratización e igualdad de oportunidades para acceder a la educación inicial a la superior, que de esos 34 indicadores, 13 tienen metas. En el apartado 4, sobre la calidad y pertinencia de los aprendizajes en todos los niveles del saber, vemos que de esos 20 indicadores que conforman ese apartado 4, 10 tienen metas. Sobre la dignificación y desarrollo de la carrera docente, encontramos que de esos 11 indicadores del catálogo de 90, 9 tienen metas. Sobre la instalación de una cultura de evaluación del sistema educativo, encontramos que de esos 22 indicadores, 10 tienen meta. En el... Ajá. Yo entiendo cada indicador pueda tener o no tener meta, pero mi pregunta es la determinación de que tenga meta o no tenga meta. ¿En qué parte de la metodología se ubicó eso? Es decir, Sí, está en... Yo completaría la idea. Esto implica una reprogramación en medio del proceso, porque es imposible establecer indicadores y no hay metas. No. Sí, hay con meta. Sí. Bueno, Ana, responde tú. Claro que sí. Claro, es que nosotros partimos de una estructura general, ¿verdad? Partimos de un proceso sistemático. Primero teníamos un sistema donde las instituciones, como es un proceso participativo, declararon en unas matrices de seguimiento un total de 390 indicadores. Ahí está un arroz con mango, ¿verdad? Luego de eso hubo un proceso de depuración, donde el equipo técnico, el Comité Técnico de Apoyo, acompañado con Maritza García, hicimos un proceso de pertinencia del proceso para saber, en función si había duplicidades, si los indicadores eran pertinentes. Reducimos esos 390 a 90 indicadores. De esos 90 indicadores, con las instituciones compromiseras, llegamos al acuerdo en una de las reuniones que yo planteé al inicio, que las instituciones se comprometieron a que iban a establecer metas al 2020, y de esas metas al 2020, solamente 44 indicadores tienen metas, de esos 90, solamente 44. Esos 44 son indicadores que nosotros, inclusive en el informe pasado, lo mostramos. Son los indicadores que pueden ser objeto de seguimiento, y son objeto de seguimiento por parte del comité técnico. ¿Y los que no? Es un proceso que es un proceso. Que falta, sí. En el sentido de que esos 300 y pico que habla Ana, que se lo vamos a mostrar ahorita, que comenzaron a discutirse en la primera matriz, en la planilla del 2015. Sí. Lo que estaba diciendo era, entendemos que hay que darle seguimiento a esos indicadores, pero no había elementos en ese momento para fijar metas. En algunos casos se inicia el proceso de definición de planes institucionales, como es el caso de MINER, que estableció su plan al 2020. Y muchos de esos indicadores ya adquieren una meta asumida, porque no es simplemente de poner una meta por un número por un número, sino que tenga una contraparte con un ejercicio de planificación institucional. Hay otros que faltan, y muy bien podemos señalar en algunos casos hasta asociados a sus sistemas,
Muchos de ellos están asociados a educación superior, por ejemplo, que no tienen. Entonces, es una tarea en un espacio que habría que definir qué va a pasar con esos otros indicadores. Hay indicadores ya de más largo plazo, que son indicadores de impacto, que esencialmente son los que están en la estrategia, y uno se pregunta, ¿por qué no habrá indicadores para todos los indicadores metas al 2030? En indicadores de insumo, a veces es medio complicado plantearse una meta tan larga. Creo que ya Magdalena lo aclara, es que la meta es simplemente la expresión numérica del indicador. Entonces, por eso hay obviamente indicadores que no tienen meta, eso es lo que acaban de decir. Entonces, las instituciones que son, digamos, que tienen que tributar a ese indicador es que tienen que definir esa meta. Sí, no el comité técnico. Asumir las acciones para el logro de la meta. Bueno, entonces a partir de los criterios de clasificación, de los criterios que se siguieron para sistematizar los indicadores también tienen un identificador único dentro del sistema del pacto educativo, y es una codificación. En específico, esta codificación remite a todos los atributos que yo acabamos de explicar. Por ejemplo, para identificar la tasa de cobertura de la educación temprana de 0 a 2 años, este indicador, su cédula, vamos a decir así, es el código 331R51. Es decir, en este indicador responde al objetivo general o al apartado general 3 relacionado a la democratización e igualdad de oportunidades, responde al objetivo específico o al apartado específico 3.1 sobre la educación preuniversitaria, es un indicador de resultado, ¿ok? Pertenece al área temática 5 relacionada a los estudiantes, y ese indicador tiene un código único que los diferencia de los demás indicadores con esa estructura. Es decir, cada indicador dentro del proceso de sistematización también responde a un código que lo diferencia uno de otro, y ese código está en función de los criterios de clasificación de la base de datos que ahorita voy a mostrar. Ahora bien, aquí podemos ver, el 3 es el objetivo general, sobre la democratización e igualdad de oportunidades. El 3.1 corresponde al objetivo o al apartado específico preuniversitario. Es un indicador de resultado porque su código es el R. Nosotros, como vimos anteriormente, teníamos indicadores de insumo. Ese indicador de insumo está diferenciado porque su código es A. Hay indicadores de proceso porque está diferenciado porque su código es B. Y hay indicadores de resultados que su código es el R. Ahora, ese indicador responde a un área temática en específico. Esa área temática es la área temática de estudiantes. ¿Por qué? Porque habíamos abordado anteriormente que dentro de la clasificación del ISPE existía el código de centro es 1, el código de currículum es 2, el código de contexto es 3, el código de docentes 4, el código de estudiantes 5 y el código de gestión es 6. Es decir, tenemos un sistema o una codificación de 4 numerales y un literal. Ahora bien, a nivel general, los indicadores que tienen meta y que tienen línea base, que pueden ser objeto de seguimiento al pacto educativo, son los siguientes. Habíamos hablado que existían 90 indicadores, los 44 indicadores son los siguientes. En el apartado sobre la democratización e igualdad de oportunidades, ubicamos la tasa neta de educación inicial. Ese indicador tiene como línea base el 2014 y su meta es al 2020. Tenemos la tasa neta del nivel primario. Su línea base es al 2014 y su meta es al 2020. Tenemos la tasa neta del nivel secundario.
su línea base es al 2014 y su meta es al 2020. La tasa de abandono de educación primaria y secundaria, la tasa de promoción de estudiantes del nivel primario, la tasa de promoción de estudiantes del nivel secundario, la tasa de sobredad de educación primaria, la tasa de sobredad de educación secundaria, la cantidad de aulas construidas del programa de edificaciones escolares del sector público, tenemos la cantidad de alumnos egresados del sistema de servicios de educación técnica, tenemos el porcentaje de estudiantes con familias carenciadas del SUBEN que reciben ayuda condicionada a la asistencia escolar, el programa ILAE-BEF. Tenemos el porcentaje de familias con niños y niños de 0 a 5 años que han recibido formación en mujeres prácticas y crianzas. En el apartado 4 tenemos, dentro de los indicadores que se le puede dar seguimiento, el porcentaje de estudiantes del segundo ciclo del nivel secundario matriculados en la modalidad técnico profesional. Tenemos el porcentaje del segundo ciclo del nivel secundario matriculados en la modalidad arte. Tenemos el porcentaje de egresados de la secundaria técnica que trabaja, el porcentaje de egresados de la secundaria técnica que trabaja en la economía formal, en una ocupación relacionada con su educación. Tenemos la cantidad de estudiantes inscritos en la media de adultos y en la básica de adultos, la tasa de alfabetización de jóvenes de 15 años y más. Tenemos la cantidad de becas del inglés de inmersión otorgada, la cantidad de becas del francés de inmersión otorgada, la cantidad de becas del portugués de inmersión otorgadas. Tenemos el número de años de escolaridad de la población de 25 a 39 años. Tenemos el porcentaje de niños y niñas de 6 a 14 años que trabajan. Ahora, en el apartado 5 sobre la dignificación y desarrollo de la carrera docente, los indicadores que pueden ser objeto de seguimiento porque tienen meta y línea base es la cantidad de becas nacionales otorgadas a docentes, la cantidad de becas internacionales otorgadas, la cantidad de estudiantes de formación inicial becados en el programa del marco de excelencia, del programa de docentes de excelencia, el porcentaje de docentes beneficiados en el programa de formación continua centrada en la escuela, la cantidad de directivos que participan anualmente en programas de formación continua, la cantidad de centros por nivel educativo participando en formación docente continua centrada en la escuela, la cantidad de formación y certificación de facilitadores como evaluadores bajo el enfoque de competencias laborales, el número de docentes capacitados en la metodología de formación en competencias transversales, los docentes actualizados en metodologías de información técnica y didáctica. En el apartado 6 es el apartado de evaluación, del fomento de una cultura de evaluación dentro del sistema educativo. No se pueden ver, pero tenemos el promedio de puntaje en primera convocatoria de las pruebas nacionales de los estudiantes de la modalidad académica. Tenemos el promedio de pruebas en primera convocatoria de pruebas nacionales de estudiantes de la modalidad técnico-profesional. También tenemos otro indicador vinculado al anterior, pero relacionado a la modalidad artes. Tenemos el promedio de puntajes en primera convocatoria de pruebas nacionales de los estudiantes de educación básica de jóvenes y adultos. Tenemos el promedio de puntaje en primera convocatoria de las pruebas nacionales de educación media, jóvenes y adultos. Tenemos las pruebas de la YES UNESCO, en específico la prueba TERCE, para lectura de sexto grado, para lectura de tercer grado, para matemáticas del sexto grado, para tercero de primaria en matemáticas y para ciencias del sexto grado. Ahora, en el apartado 7 tenemos solo 2 indicadores que tienen metas y que fueron los vinculados y que tenían pertinencia, que es el porcentaje de centros educativos con AMAE funcionando dentro del sector público. Tenemos el porcentaje de juntas de centro que reciben transferencia de recursos directa dentro del sector público. Y en el apartado 8, que es sobre la adecuación, movilización y financiamiento de recursos como indicador que tiene meta y que tiene línea base que puede ser objeto de seguimiento, encontramos al gasto público en educación como porcentaje del PIB del sector público. En ese sentido, para finalizar, debemos acotar que el ISPE es un sistema que está en constante construcción por parte de las instituciones compromisarias y del Comité Técnico de Apoyo, no es una estructura estática, tanto las líneas de base como las metas, como inclusive las mismas características del indicador son sujetos a cambios. Muchas gracias.